Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Muy bien, yo quiero que ustedes piensen en algo, queridos niños. ¿Y por qué me refiero a ustedes? Porque cuando hablo yo con los niños, los adultos pueden estar también en la misma tónica. Y esto es muy interesante. Por muchas prédicas nosotros les hemos dicho lo siguiente, que hay dos tipos de seres humanos en la tierra. Dos grupos de personas. El primer grupo está conformado por hombres y mujeres de todas las edades, y el segundo grupo está conformado por hombres y mujeres de todas las edades. Karina, ¿cuál es ese grupo? Uno de los dos. Muy bien, Eliana. Uno son los creyentes y el otro grupo son los que no creen. Ahora, fíjense que lo interesante de la Biblia es que Dios determina o describe que a las personas que no son creyentes les pasa algo muy interesante. Ellos tienen ojos, pero no ven. Ellos tienen oídos, pero no oyen. Ellos tienen inteligencia, pero no comprenden las cosas de Dios. Una de las cosas particulares es que a las personas no cristianas no les gustan las cosas de Dios. No les gusta la palabra de Dios. Pero los cristianos, en los términos bíblicos, ¿qué es lo que dice? Ellos reciben al Espíritu Santo. Nosotros, si vamos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, es un recuento rapidito. Uno dice, recuerdan la promesa del Espíritu Santo, como de la boca de Jesús. El Señor Jesús le dice, yo ya estoy por ascender al cielo, Él ya había resucitado. ¿Y qué les dice? Les voy a enviar a un Consolador. Es al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que more en nosotros. Y eso es muy interesante. Luego de esa promesa, Él asciende al cielo y todos los discípulos que Él estaba, dice ahí, estaban los discípulos y unos 500 hermanos eran en ese momento. O sea, miren, pasaron de 12 a 500 hermanos que estaban, y todos estaban mirando arriba y decían, se fue. Pero recuerden que Él se fue con una promesa. ¿Cuál era esa promesa, Karina? Que el Espíritu Santo vendría a morar, ¿dónde? ¿Dónde, Karina, viene a morar el Espíritu Santo? En nosotros. Y eso es muy importante. Después de esto, a grandes rasgos, comienzan aquellos que recibieron al Espíritu Santo a ¿qué es lo que comienzan a hacer, Juan David? La persona que nace de nuevo le pasa algo extraordinario. Miren, y esto es una verdad. Solamente una persona que experimenta algo extraordinario cuenta eso extraordinario que le ha pasado en la vida, que le cambió la vida. Y miren, una de las cosas que yo siempre recuerdo es cómo el Señor me llamó al Evangelio. Porque a mí por muchos años desde niño me predicaron el Evangelio. En diferentes iglesias, en diferentes contextos, yo escuché el Evangelio. Aunque eran diferentes religiones, siempre que se abre la Biblia, Dios habla a través de su palabra. Solo que después de que tú entiendes la Biblia, te tienes que ubicar en el lugar correcto. Es curioso que nosotros tenemos todo esto. Y cuando pasa eso, uno empieza a contar lo que le pasó. Lo que en muchas iglesias llaman, este es mi testimonio. Ahora, el testimonio de uno es irrelevante, pero hay testimonios que son relevantes porque la Biblia los cuenta. Los discípulos, una vez que recibieron al Espíritu Santo, empezaron a tener valor. Johan, ¿qué es valor?
Cuando ustedes piensan en alguien que carece de valor, Johan, es una persona que es tímida, no habla. Tiene o sea, cuando habla está... ¿Sí me entendió? No. Obvio, porque estoy hablando, usted diría, usted no sea bobo. ¿Por qué razón? Porque el bobo, ¿cómo habla? O sea, no se da a expresar, carece de valentía. Pero todas las personas que reciben al Espíritu Santo reciben valor o valentía. Los hombres y las mujeres de la Biblia son valientes y lo primero que empiezan a hacer es a contar, a hablar. Eso dice la Biblia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que empiezan a hablar y a contar? ¿Qué hablaría una persona creyente, Juan David? Acá no hay muchos Juan David hoy. ¿Qué contaría Pedro? ¿Qué contaría Juan? La Biblia dice en Hechos capítulo 1 que su primer discurso habla de Jesús, del Mesías, del Cristo que fue crucificado, de aquel que fue muerto. Capítulo 3 de Hechos, que lo acabamos de pasar. Ellos no solamente predicaban, sino traían buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? De que el Señor sana. Y eso es algo extraordinario. Miren, en la vida hay muchas personas que van angustiadas, van tristes, se sienten solas. Hay muchas cosas que hoy en día causan depresión. ¿Por qué? Porque el mundo es así. La vida mortal es así. Uno se envejece y la vejez causa tristeza. Yo he visto a la primera mujer que se mira al espejo y le salió la arruga y dice: ¡Wow! Mi primera arruga. Ya vienen las demás. ¿Sí? Mi primera cana. ¿Sí? No, nadie dice eso. Pero queridos hermanos, algo que sí es extraordinario, que yo quiero que nosotros veamos en la palabra de Dios, es que frente a todas las tristezas del mundo, el mensaje de la palabra de Dios trae reacciones. ¿Cómo reaccionarán las personas no cristianas frente al Evangelio? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo reaccionarán? ¿Qué creen que les dirán? Ustedes que han compartido con las personas no cristianas que son sus familiares, ¿cómo toman esa noticia? Cuando usted le dice: cree en Cristo, ven, te invito a la iglesia, este domingo tenemos la cena del Señor, es una fiesta, tenemos árabe. No me aventas. ¿Cómo, Fernanda? Lo rechazan a uno. Muy bien, y de eso se trata el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Lucas está escribiendo ¿a quién? A Teófilo, muy bien, no deben olvidar. Y él empieza a contarle cuál es el resultado de las personas cristianas. Y miren, y sobre todo si usted es una persona cristiana bíblica. Yo les quiero contar, y miren, yo les voy a decir algo a los queridos niños que están debajo de esa cámara. Todo lo que hablan en bajito queda grabado ahí, miren, en esa grabación. Tienen ahí su espía. Entonces, yo lo que quiero decirles es que el libro de los Hechos va a presentar varias persecuciones a los cristianos. ¿Pero por qué los persiguen? Porque los cristianos empiezan a hablar, a contar lo que les ha pasado en la vida. Miren lo interesante. Y en el mundo judío habían varias sectas o grupos de personas muy, muy religiosas. Unos eran los fariseos, otros eran los saduceos, otros eran los celotes, ¿sí? Había otro grupo político que era entre religioso y político, sí, que eran medio libertinos, eran los herodianos.
Los helénicos también estaban por ahí, que era una mezcla de todo, así como hoy en día. Hoy en día tenemos muchos tipos de cristianos. Hay cristianos pentecostales, arminianos, carismáticos, bautistas, presbiterianos, pero alguno de ellos tiene que decir la verdad. Y cuando usted habla la verdad, incomoda. Queridos hermanos, hoy voy a hablarles cuál es el resultado cuando al mundo tú le predicas. Cuando al mundo tú le predicas. ¿Por qué el mundo nos persigue? ¿Por qué no somos aceptados? Ser cristiano no fue fácil hace 2000 años. Miren, no fue fácil hace 6000. Recuerden que de Adán y de Eva tuvo los dos primeros hijos. ¿Cómo se llamó el mayor? ¿No fue Abel? ¿O Caín? ¿Qué fue Abel? Caín, sí, está bien. Yo solo quiero saber que estén aquí conectados conmigo. Entonces, Caín, el hermano mayor, veía que su hermano era un hombre cristiano. ¿Y se acuerdan qué hizo Abel? Abel trajo lo mejor de su ofrenda al Señor. Y Caín también trajo lo mejor de su ofrenda. Y Dios se agradó más uno del otro. ¿Y qué sintió Caín? ¿Se alegró porque Dios estaba favoreciendo a su hermano? No. Se llenó de envidia, de ira. ¿Y qué decidió? Matarlo. La Biblia dice que nosotros muchas veces queremos matar a nuestros hermanos porque somos envidiosos, somos malos. Miren, queridos hermanos, y cómo reaccionó. En vez, Abel hizo lo bueno y con sus acciones predicó el evangelio, porque presentó un cordero. Y Caín no hizo lo bueno y sintió envidia del otro. ¿Y qué hizo? Perseguir a su hermano a punta de matarlo. Y así ha sido la historia siempre. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque al mundo le va a molestar que nosotros creamos en el Dios verdadero y vivamos para el Dios verdadero. Y son nuestros enemigos. ¿Qué es lo que quiere hacer el mundo con los no cristianos? En términos de guerra y de combate, es capturarnos. Yo tengo el título de la predicación y es echarles mano. Les echaron mano. 3 palabras. Les echaron mano. Ahora, no le vayan a poner echaron con H, es sin H. Les echaron mano. Y está dentro del texto bíblico. Miren lo que dice Hechos capítulo 4 versículos 1 al 4. Dice: hablando ellos al pueblo, hicieron sobre ellos los sacerdotes. Vinieron sobre ellos los sacerdotes. ¿Quiénes vinieron? Los sacerdotes. Oigan, ¿no serían que las personas más religiosas tendrían que estar diciendo: uy, qué bueno, alguien está hablando cosas buenas? Ahora, ¿qué estaban hablando? ¿Qué estaban haciendo ellos? Acá dice que estaban hablando, pero no hablaban cualquier cosa, mis amados hermanos. Miren lo interesante, hablar tiene que ver, o es un sinónimo de predicar. Yo he escuchado que varias personas en la iglesia dicen: ay, es que yo no tengo el don de predicar. Pero sí hablan mucho. No, es en serio. Yo veo señoras que uno les dice: pase adelante y cuéntenos o predíquenos o explique un versículo. Yo no sé hablar. Pero cuando están así entre amigas y se van, y la otra para oreja y la otra. Miren lo interesante. Yo, ¿por qué les quiero contar esto? Porque ¿qué es lo que estaban hablando estas personas? Lo que Dios había hecho en sus vidas. Es que predicar no tiene que ver con pararte en un púlpito y empezar a decir cosas teológicas. Simplemente predicar tiene que ver, queridos hermanos, con algo que es muy bonito. Contar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dios no espera de ti
Si tú no eres un orador, si tú no eres una persona que tiene los dones histriónicos de ponerte en escena, que hagas cosas extraordinarias, sino que cuentes en tus palabras, conforme tú eres, lo que Dios ha hecho en ti. Ahora, si no ha hecho nada, ¿uno qué tiene que hacer? Pues nada. No tengo nada que contar. Es que predicar es decir, miren, queridos hermanos, desde que yo llegué a la iglesia, el Señor cambió mi vida. El Señor me trajo por la predicación de muchas personas que me invitaban. Yo me acuerdo que yo tenía una papelería y casi cada tercer día pasaba un viejito para venderme unas papas y siempre me invitaba a la iglesia. Y cuando él me invitaba el viernes, yo le decía, estoy ocupado, tengo libre el sábado. A la otra semana venía y me decía, lo cambiamos para el sábado. Y le dije, lástima, tengo libre el domingo. Y cuando me decía que era el domingo, yo le decía, es que ando con mucho trabajo. Hasta que miren, el Señor me trajo mis pies y me organizó y me cambió toda la vida. Y lo hizo de adentro para afuera. Y ayer yo recordaba a través de unas fotos cómo fui bautizado, cómo el Señor me trajo junto con mi esposa ya viejo, y yo he podido desde ese momento, desde el primer momento que yo creía en el Señor, yo sabía que iba a predicar de su palabra. Y yo lo que primero que pensé, ahora que tengo el evangelio del Señor, todos mis familiares me van a abrir la puerta, me van a recibir, yo traigo las buenas nuevas. Y por ahí había un personaje que un día me dijo, mira Juan, te invito a una gaseosa, me invitó a la gaseosa y me dijo, no me hable más de su Dios, no me hable más de su Biblia. Y hoy está junto con nosotros, porque el Señor lo trajo. No lo traje yo. Miren, Dios nos va uniendo de una manera tan extraordinaria y tan bonita, pero la primera reacción cuando no somos cristianos es rechazar el evangelio. Y a veces cuando nos miran es para echarnos mano. Ahora, cuando usted quiere echar mano a alguien, no es para felicitarlo, no es para abrazarlo, es para hacerle el mal, para decir, para apartarlo, pero es natural porque la persona no comprende de Dios, no le gustan las cosas de Dios. Entonces yo voy a hablar de 3 cosas que hace el mundo para con los cristianos que no son buenas. Y usted lo va a poder ver en estos 4 primeros versículos del capítulo 4. Dice, hablando ellos al pueblo, dice la palabra de Dios, Hechos 4, versículo 1, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Ahora esto es interesante porque tanto los sacerdotes como la guardia del templo era gente con mucho poder religioso. Dice, y los saduceos, resentidos de que se enseñaba al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué significa? Que había una religión tradicional que enseñaba la fe de una manera. Yo ayer en estos días hablaba con mi mamá y yo le decía, mamita, búscate en Lima, Perú, una iglesia cristiana. ¿Por qué razón? Porque la iglesia cristiana, cuando llega una persona, le da alegría. No le da fastidio. No es como en otras religiones que usted llega y lo único que le acompañan son los santos o las santas imágenes que están colgadas en la pared. Nadie te saluda, nadie te dice nada, ni siquiera te dicen el Señor te bendiga. En cuanto termine acá el culto se van a saludar unos con otros, van a hacerse amigos, se van a compartir teléfono. Y si usted no ha venido por mucho tiempo, uno no le dice, no se queja, sino le dice, qué alegría verte, te abrazan. Y yo le decía, mamita, búscate una iglesia, porque nosotros, los seres humanos solos, tenemos mucha depresión y el mundo nos quiere echar mano. Pero para echarnos mano, lo primero que tiene que hacer, ese es el punto 1, es los identifica. Los malos siempre están buscando a los que quieren hacer lo bueno y los quiere identificar. ¿Por qué razón yo les quiero tratar este tema?
Porque todos los creyentes en el mundo son personas comunes y corrientes. Usted no vaya a pensar que el pastor es diferente a usted, o los presbíteros, o los diáconos. Todos somos iguales, comunes y corrientes. Luchamos con lo mismo, con las mismas problemáticas de la vida. Si ustedes me mencionaran algunas problemáticas, hay problemáticas de salud, hay problemáticas emocionales, de relación con el cónyuge, con los hijos, con los amigos. ¿O no es así? Con los parientes. Hay problemas económicos. No siempre las riquezas están bien. Es una de las cosas más inciertas. Hoy tenemos y mañana posiblemente no tenemos. Y eso le pasa a los creyentes y a los no creyentes. Ahora, ¿cómo nos identifican ellos? Acá la Biblia nos dice algo que es muy interesante. Lo que yo les decía hace algún instante. Las personas creyentes siempre hablan de Dios. Tú estás enfermo y te dicen voy a orar por ti y te predican la Biblia. Si es así o no. Estás desanimado. ¿Por qué razón? Eliana, un problema. De cualquiera, mencióname un problema. Se le murió el abuelo. Se le murió el abuelo. Uno que dice, venga, vamos a leer la Biblia. Dios Todopoderoso, siquiera de pronto ha salvado a tu abuelo, oremos para que tengas paz. Si usted tiene problemas económicos, te dice, confía en el Señor, todo es para bien, oremos. ¿Sí? ¿Tienen problemas en el matrimonio? Venga a la iglesia, vamos a orar por ti, oremos. ¿Tienen problemas con los hijos? Venga a la iglesia, vamos a orar. Y uno dice, oye, ¿no sabrán los cristianos decir otra cosa? Pero yo les pregunto a ustedes, los que están aquí en la iglesia, ¿quién nos sostiene en medio de nuestros problemas, de nuestras angustias, de esos desesperos, de esas cosas que no nos dejan vivir la vida mortal en paz, en amor, en felicidad? ¿No es nuestro Dios? En medio de nuestras preocupaciones, el Señor responde de una manera extraordinaria. ¿Y saben cómo responde? Consolándonos. Entonces, los no creyentes, ¿cómo identifican dónde están los cristianos? Cuando los cristianos hablan de Dios, y acá dice, hablando ellos al pueblo. Y esto es particular. ¿Por qué razón? Porque el Imperio Romano, junto con los religiosos, habían crucificado al autor de la vida. ¿Y qué habían hecho, se acuerdan ustedes, todos los discípulos y los seguidores de Jesús? Cuando estaban crucificando a Cristo, cuando cogieron una mano, otra mano, le clavaron, lo cortaron de espina y lo atravesaron con una lanza. ¿Qué hicieron todos? Se habían escondido. Estaban como los ratoncitos cuando están en un barco. Bueno, digo ratoncitos para no decir otro término. Y todos estaban huyendo por su vida. Y a veces eso pasa. ¿Qué había sucedido ahora? Queridos hermanos, y es importante entender que no solo Pedro y Juan estaban haciendo lo que estaban haciendo. A partir del Pentecostés, todos los creyentes hacían lo que nosotros entendemos que es predicar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué es predicar? Hablar de lo que Dios ha hecho en el vecino. ¿Sí es así? No. Es lo que ha hecho por nosotros, en mí. O sea, cómo el Señor ha tenido misericordia, cómo me ha hablado al corazón, cómo me ha dado ánimo y esperanza en medio de mi aflicción. Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes? Todos los creyentes, porque todos los creyentes hablan de Cristo. Yo le voy a decir una cosa, ¿por qué usted no habla de Cristo? Puede ser dos razones. Una, o no ha nacido de nuevo y usted no tiene a Dios en su corazón. Puede que tenga el concepto de Dios aquí en la cabeza, pero no lo tiene aquí. Esa puede ser una razón. Dos,
puede usted estar comenzando en la fe cristiana. Y no es porque haya nacido hace 2 minutos. Recuerden, los discípulos habían caminado con Jesús ¿cuánto tiempo? 3 años, toda una vida. Miren, con el Señor Jesucristo yo creo que era aprendizaje en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando estaban durmiendo. ¿Se acuerdan que una vez estaban en una barca en las horas de la madrugada, todos trabajando y el Señor Jesús durmiendo? Ahora, no era que Él era perezoso. Recuerden que el Señor Jesús había predicado todo el día. Y estaban en la barca. Y esa barca empezó a hundirse. ¿Por qué razón? Porque había una tormenta y la barca estaba para arriba, para abajo. ¿Y qué sintieron los discípulos? Me voy a morir. Y empezaron: Señor Jesús, levántate. Y decían: mira el viento, mira las olas. Y el Señor Jesús, cuando se levantó, que les dijo: hombres de poca fe. ¿Saben por qué yo les digo esto, mis hermanos? Recuerden, el primer caso son personas que no han nacido de nuevo y solo tienen el concepto de Dios aquí en su cabeza. La segunda idea, ¿por qué usted no habla de Cristo? Es porque posiblemente usted es de aquellos que ha comenzado recién en la fe. Y puede ser que usted está caminando en la fe hace 1 año, 5 años, 10 años, no lo sé, pero todavía es un niño. Todavía está tomando leche. Todavía no sabe hablar. ¿Sí saben que los niños que toman leche no saben hablar? Pero los que comen carne ya dicen papá, mamá, ya cuentan. Y el Señor Jesús asocia que un cristiano que tiene el Espíritu Santo y no sabe hablar es alguien que bebe leche, que necesita experimentar el poder de Dios. Y eso es lo que prometió Él. Tenemos al Espíritu Santo, y puede que usted sea de esos cristianos que todavía no ha madurado, no ha crecido, todavía es un bebé. Y si han visto los bebés son torpes. Tú al bebé no le puedes servir un café con leche, porque se quema, rompe el plato. ¿Sí? Come y se unta por acá, tienes que ponerle babero, tienes que cucharearle, tienes que decirle: oye, deja de estar dibujando, venga, mire, preste atención. Tome, anote la predicación en vez de estar haciendo esas cosas. Porque es un bebé. ¿Sí se dan cuenta? Pero el que habla de Cristo es porque ya conoce a Dios y ha crecido en su fe. Y a partir de que Jesucristo resucitó, miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿cuántos hombres se pusieron en pie? 11. ¿Delante de quién? Dice: alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos. O sea, a todos los que crucificaron a Jesús se pararon delante con valor. ¿A qué? A hablar de Dios. Y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. ¿Qué significa? Que estaban hablando de Cristo. Por eso yo les digo, predicar no es simplemente tener el don de la oratoria. Yo no sé predicar, pastor. Yo espero que nunca más ningún hermano o hermana, cuando se le invite a participar, a hablar de Cristo, diga: no puedo. Bueno, hubo un profeta que dijo: no puedo, y el Señor Jesús lo entendió, ¿se acuerdan? Le dijo: pobrecito chinito, no sabe hablar. ¿Así le dijo? No. ¿Cómo le respondió? Le digo: no digas no sé hablar. Todo lo que yo quiero que tú digas, tú lo dirás. Y eso me pareció extraordinario. A todo lo que yo te envíe irás. Porque es que Dios es con nosotros, por nosotros. Y miren lo que dice acá, Hechos capítulo 2. Varones israelitas, todos los habitantes de Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo ha dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dicen, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán. Ahora, ¿qué significa la palabra profetizar en este contexto? Hablar de la palabra. Que hablan la palabra, anuncian la palabra. Usted no tiene a Dios acá en un concepto. ¿Sabe dónde lo tiene? Acá en el corazón.
Cuando usted tiene una experiencia con Dios, cuando Dios le habla, cuando Dios lo anima, cuando Dios le apareja todas las cosas, usted dice, Dios me sostuvo cuando yo estaba mal. Él me sanó, Él me animó. ¡Wow! Y esto ya lo había profetizado nuestro Dios. Entonces fíjense que toda persona que habla de Cristo es un cristiano. ¿Por qué razón? Porque lo ha experimentado acá. ¿Cómo nos identifica el mundo para echarnos mano? Cuando nosotros hablamos de Cristo. Ahora usted no vaya a decir, para que no me hagan daño, no voy a hablar de Cristo. Porque nosotros tenemos que entender que es importante la predicación, que es importante hablar de nuestro Señor Jesucristo, y no estoy hablando de argumentos teológicos, estoy hablando de algo muy sencillo, lo que ha hecho conmigo. Miren, queridos hermanos, Dios me dio a mí una familia en Cristo, personas reales que puedo amar, no son perfectos, pero Dios me los dio. Y eso es algo extraordinario. Es todo lo que un buen cristiano puede experimentar. Y les pregunto, ¿eres de aquellos que predican, que hablas de Dios? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? El mundo nos echa mano, por eso nos identifica. Ahora, ¿qué significa identificar? Es una acción de reconocer a una persona. Y siempre que tú digas que eres cristiano, que tienes una relación con una iglesia, el mundo te va a querer echar mano, y no para lo bueno. No te va a decir, oye, ven para que ores por mí, sino te va a echar mano para arrancarte de los brazos de Dios, de los planes de Dios, de la congregación del Señor. Y yo quiero que nosotros debemos resaltar una idea, que en medio de un mundo en oscuridad, el Señor nos envió como luz y no como sal. ¿El mundo para qué le quiere echar mano? Para destruir la iglesia de Dios. Eso me parece interesante. ¿Saben qué me parece interesante? Yo publico frases toda la semana. El lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Esos 4 días siempre a mi frase le da un número acertado bien. ¿Saben qué día casi no la ven ni le dan me gusta? Los viernes. Si uno dice, tan raro, ¿en qué estarán ocupados? Están como perdidos los cristianos. Y los sábados también. Pero yo les voy a decir a un cristiano cómo se les identifica, porque es apasionado de contar lo que ha vivido. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando usted cuenta lo que está viviendo en Cristo? Eso le tiene que llevar a unas coherencias de ser testigo y testimonio en su vida de que está haciendo las cosas bien. Yo no puedo decir soy cristiano, voy a la iglesia, sirvo en una iglesia y perderme el fin de semana. O ser cristiano y decir que soy cristiano y que temo y amo a Dios y comportarme como una persona no cristiana. El creyente es una persona de fe, es una persona que le cree a Dios, desea conocerle, desea confiar en su Señor y en su Salvador. El creyente practica la justicia, es una persona que dice llego a las 3 y llega a las 5. No señora, ese es un impío. Es en serio, el creyente le dicen voy a llegar a las 3, no, él llega 10 para las 3, 20 para las 3. ¿Por qué razón? Porque él quiere llegar a tiempo, él quiere dejar en alto el nombre de su Dios. Eso es de ahí. Es que el creyente practica la justicia. Es una persona que se endeuda y paga. Es una persona que es justa en sus negocios. Es justa en su trabajo. Y no porque le paguen bien o le paguen mal, sino porque él le sirve a Dios a través de su trabajo. Es una persona que se expresa con mucho amor, con ternura. Y cuando obra mal, él se arrepiente delante de Dios y busca la reconciliación. Porque el creyente ama a sus hermanos, a sus parientes, a aquel que es su prójimo, aún ama a sus enemigos. Miren, queridos hermanos, el solo hablar de Cristo no es suficiente, sino el vivir como cristiano.
La palabra de Dios dice en este texto claramente que ellos estaban hablándole al pueblo, y lo curioso es que todos los judíos vestían igual. ¿Cuál era la única diferencia entre ellos y los demás? ¿Cómo viven? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es su forma de hablar? Y miren, frente a la realidad de la predicación del Evangelio, los no cristianos quieren echarte mano y te identifican y te van a hacer la guerra. Mi segundo punto tiene que ver con los encarcelaron. ¿Por qué razón? Miren, volvamos a Hechos capítulo 4. Dice, hablando a ellos, ¿ese ellos a quién se refiere? A los que estaban hablando. ¿Y quiénes estaban hablando? Pedro y Juan. Pedro y Juan, los apóstoles. Todos los cristianos realmente hacen lo mismo. Pero dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, un grupo de personas, con los jefes de la guardia, otro grupo de personas, y los saduceos, otro grupo de personas. Y todos estaban resentidos, que enseñasen al pueblo y que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel. Miren, esto es interesante. ¿Por qué a una persona cristiana que está hablando sobre algo tan extraordinario lo quieren poner en la cárcel? ¿Qué pasa con un ciudadano cuando usted lo pone en la cárcel? La sociedad dice que es un... Bueno, la sociedad dice, pero lo efectivo, lo práctico es que te aíslan. ¿Sí o no? Sí, lo callan, lo silencian. Miren, no todas las personas que están en nuestras cárceles son delincuentes. Muchos son llevados a las cárceles para ser silenciados. Hoy en día hay un grupo político que ha levantado una ley para que no oremos por cierto tipo de personas. Y si un pastor se atreve a orar por una persona para decir particularmente no sea homosexual, y si se aprueba esa ley, ese pastor se va a la cárcel. ¿Para qué? Para ser silenciado. Ahora, yo les hago una pregunta: ¿cómo se silencia a una persona cristiana en esta sociedad hoy en día? Porque puede que no los echen a la cárcel, pero los estigmatizan. Haga un ejercicio. Yo siempre le digo, cuando lo inviten a una reunión no cristiana, usted dígales, antes de comer vamos a hacer una oración. Abran su Biblia y vamos a leer. Nada, se pongan eso, que no sé qué. No le van a dar la oportunidad. Y aún si le dieran la oportunidad, después de 1 o 2 veces de esa experiencia, no lo vuelven a invitar. ¿Por qué? Porque te silencian. No te están echando a la cárcel, pero te empiezan a apartar. Miren, cuando todos nosotros hablemos de Cristo o prediquemos de Cristo, yo les voy a decir, hay 3 posibles reacciones. ¿Cuántas 3 reacciones pueden haber? 3. La primera es la indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? Aquellos que tienen mente de teflón. Nada se les pega. Están aquí, les entra por aquí y les sale por aquí. No se le pega nada. Ay, sí, la pasé chévere, estuvo bien. Pero siguen con su vida como si nada. Esa es la indiferencia. La palabra de Dios dice que nunca vuelve vacía. ¿Por qué razón? Porque es o para bendición o para maldición. Cuando usted predica, usted la tiene que escuchar, y créame que no es un somnífero donde usted dice, me fui. No. Queridos hermanos, les echaron mano para identificar, el segundo punto, para encarcelarlos. Y la reacción frente a la predicación, a hablar de Cristo es, 1, la indiferencia, 2, el desprecio. ¿Qué es el desprecio? Odio. Ahí viene el evangélico. Ahí viene ese cristianito. Te juzgan por todo. Yo he escuchado que hablan de mi esposa y dicen, y esa que es cristiana. Lo que no saben a veces es que yo soy el esposo.
¿Sí? No, es en serio. A veces las personas hablan mal sin fundamento. La Biblia dice que van a hablar los no cristianos mal de nosotros mintiendo. Lo terrible sería que hablen mal de nosotros diciendo la verdad. Ah, mire, es él cómo habla, cómo se comporta, está peleando en cada esquina, tiene enemigos por todos lados, es mala paga, llega siempre tarde. Oiga, ¿llegó tarde? No llegó tarde, no, mentira. Entonces hablamos de la indiferencia. Segundo punto, el desprecio, que es el odio, la persecución, somos sujetos. Y el tercero, que es el bonito, es la aceptación. Yo quiero que comprendamos algo interesante, que nosotros estamos en este mundo y los enemigos del Evangelio están en favor de las tradiciones religiosas. A ellos no les interesa que usted se convierta de su mal camino. A usted, miren, el religioso dice, yo fui al culto, yo he diezmado, pero sigue viviendo como un mundano. Y usted tiene que examinar su vida, porque usted puede ser una persona religiosa. Y los religiosos siempre van a estar en enemistad con los verdaderos cristianos, porque el verdadero cristiano habla del poder de Dios. Miren lo interesante, usted al verdadero cristiano nunca se va a presentar como alguien que nunca peca, sino que cuando peca encuentra a su Cristo, a su Señor, a su Dios, y le perdona sus pecados. Alguien que sabe orientarte, alguien que sabe consolarte, alguien que te acepta tal como tú eres. Pero el religioso no es así. El religioso siempre está juzgando. ¿Quiénes son también los enemigos del cristianismo? No solamente los religiosos, sino también aquellos que están enfocados en el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Para que ustedes sepan, todo aquello que exalta las cualidades propias de la naturaleza. Voy a hacerles un ejemplo. ¿Cómo pueden encarcelar a un cristiano y quitarlo de la iglesia? Invitarlos a un buen viaje. Los capturaron, les echaron mano, ¿y de dónde los sacaron? Del reino de Dios. Una muy buena invitación. El próximo domingo los invitamos a un almuerzo. No, es en serio, o sea, es que detrás de las acciones de los no cristianos, la Biblia dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, huestes. Miren, el mal está detrás, porque al destruir la iglesia se quita la esperanza de nuestro corazón. Y les voy a decir por qué. Porque la vida cristiana es eso, vida. Es saludarnos, abrazarnos, compartir, apoyarnos, orar los unos por los otros, consolarlos. Miren, cuando uno llega a la iglesia, uno se olvida de muchas cosas que uno está viviendo en la vida. ¿Quién de las señoras acá se está preocupando? Ay, es que estoy vieja. Ninguna. Está atenta a la predicación del Evangelio. Uno puede que llegue enfermo y el verdadero cristiano se anima, se fortalece en el Señor. Amados hermanos, el mundo te va a querer encarcelar, y perdón esa analogía que estoy haciendo, porque a Pedro y a Juan los llevaron realmente a una cárcel. ¿Para qué? Para callarlo, para silenciarlo, para que no hablen de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque el mundo piensa que la obra es del ser humano. Si callamos a Pedro y a Juan, ya Cristo no se va a saber. Pero me parece que eso es un poco ridículo. ¿Por qué razón? Porque el texto nos va a decir que aunque el mundo es nuestro enemigo y nos persiguen, porque es verdad. Ustedes saben que la Biblia dice eso. Busquen en sus Biblias, Primera de Juan, capítulo 12. Primera de Juan,
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Qué dice ahí? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Les pregunto, cuando ustedes piensan en la palabra mundo, ¿en qué piensan? ¿En cosas o personas? Personas. Muy bien. Esa es la idea del texto. No amen a las personas del mundo ni a las cosas que están en el mundo. ¿Qué serían las cosas que están en el mundo? Lo que hace. Las cosas materiales. Y yo les voy a decir por qué. Porque esas dos cosas son inciertas. Son muy inciertas. Dice lo siguiente: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre y sí del mundo. Miren, queridos hermanos, yo les voy a decir algo. ¿Por qué se angustia tanto nuestro corazón? Porque hemos puesto nuestros ojos en las cosas de la tierra. ¿Por qué Pedro y Juan fueron revolucionarios? Porque les dijeron: oigan, no se preocupen de nada. ¿Cómo así? Es en serio. Les habló de la resurrección. Todos aquí estamos preocupados porque hoy tenemos plata o no tenemos plata, porque tenemos salud o no tenemos salud, porque estamos jóvenes o estamos viejos, pero nadie piensa que hoy Dios puede venir por tu vida. ¿Y para quién será todo lo que estás construyendo, todo lo que te está preocupando? No es necio. Mis hermanos, la Biblia dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren, Satanás fue tan atrevido que cogió al Señor Jesús, se le apareció en el desierto y le dijo, lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y se los ofreció. Queridos hermanos, el cambio no está en las cosas de este mundo, no está en tener plata o no tener plata, es en tener a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Ustedes no se imaginan que los momentos más felices que yo he tenido es posiblemente cuando menos he tenido. Cuando tengo más, estoy más preocupado. Porque el dinero por sí solo, ni la riqueza por sí sola se multiplica. ¿Usted se ha dado cuenta? Tiene una cantidad en el banco. Si usted no le pone más dinero, ese dinero no sube, baja. Usted se pone cualquier joya, vestido, zapatos, permanentemente se está desgastando. Alguno tendrá su sortija de matrimonio de hace años. Usted la brilla, la cuida. Cuando se da cuenta, al cabo de un tiempo, eso se volvió una latica. ¿Y por qué? Porque se desgasta. Amados hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Sí me está comprendiendo? La Biblia dice en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Karina, ¿algunas cosas? ¿O son todas las cosas que nos ayudan a bien? Son todas las cosas. Entonces, ¿por qué nos tenemos que angustiar? Dios da y Dios quita. Pero ¿saben qué asegura? Que los hijos de Dios nunca les faltará el sustento y el abrigo. Que nunca les faltará lo necesario para su subsistencia. Ahora, no vaya a pensar que eso significa salmón, filet mignon y buen vino todos los días. Dice sustento y abrigo, o sea, un arrocito con huevo está bien. Y si usted puede comer bien todos los días, perfecto, denle gracias a Dios. Los que hablan de Jesucristo, los que predican, son perseguidos y tratados de ser silenciados por el mundo. Recuerden, el mundo está en nuestra contra.
¿Quién es el mundo? Todos los no cristianos. Y ellos están representados en secciones políticas, religiosas, moralistas, libertinos. Hoy quiero advertirles, mis amados hermanos, el mundo les quiere echar mano. ¿Y saben para qué? Para silenciarlos. Vengan, sean mis amigos, compartamos esto. Cuando Él te separa de tu iglesia, cuando Él te separa de tu grupo de fe, a ti te silencian. Y estás preso de sus costumbres y de sus tradiciones, así sean buenas, o tú las llames buenas. ¿Por qué razón? Porque cuando tú sales de tu lugar donde estás siendo protegido, donde Dios te ha dado, miren, ¿cuántas personas destruyen su hogar a causa de los amigos de la infancia? ¿Cuántos destruyen su hogar a través de los amigos del trabajo? ¿Cuántos pierden a sus hijos por mucho trabajo y por mucho dinero y por estar de negocio en negocio? Porque finalmente los hijos no se crían solos. Los hijos necesitan nuestra imagen, nuestra presencia para instruirles todo el tiempo. ¿Saben qué dice la Biblia? Que todo padre debe estar preocupado de saludar a sus hijos en la mañana y acostarlos en la noche. Ahora, no vaya a decirle, mi amor, llego a las 11, que no se duerma el niño. Los niños normalmente tienen que dormir entre 7 y 8 horas, no, entre 8 y 10 horas más o menos. Lo que implica que si va a entrar al colegio a las 6 de la mañana, al otro día, ¿a qué hora se tiene que acostar? 8 de la noche. Entonces, un padre amoroso, responsable, ¿a qué hora llegará? A las 6 de la tarde, 7 de la noche, por tarde, para saludar, para compartir con sus hijos. Porque es que los hijos no se crían solos, pero el mundo, ¿cómo te silencia? Posiblemente te da más trabajo, te da más compromisos, te hace esclavo y al final terminas destruyendo tu matrimonio, tu relación con tus hijos. Tus hijos son terminados, educados por los abuelos, por los tíos, por no cristianos. Y uno dice, cuando ellos crecen, ¿y qué hice mal? ¿Por qué no quiere volver a la iglesia? ¿Por qué están aburridos? Porque tú se los entregaste al mundo. Ellos te quieren echar mano, te llevan y te los encarcelan. ¿Cómo te los encarcelan? Oye, está de vacaciones, mándemelos, yo te los cuido. Oiga, ese abuelo, esa abuela, ese tío, esa tía, ese primo, esa prima, ese buen amigo te llevará a la iglesia. Probablemente hasta hablará mal de tu Dios. Y hoy quiero advertirles, mis hermanos, el mundo quiere echarle manos, quiere hacerlos sus amigos, sus cómplices, sus adeptos, para que abandonen las filas del cristianismo, para que vivan una vida sin Dios, sin Cristo. Miren, el mismo Señor a través de sus discípulos dijo lo siguiente, Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si usted tiene a alguien no cristiano en su vida, usted tiene dos opciones donde ponerlo. Está dentro de los cristianos que no son perfectos, son pecadores, pero tenemos algo, tenemos al Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento. Y el otro grupo, una perversa generación. Pero cuando digo perversa no estoy diciendo totalmente depravados. Estoy hablando que son personas sin Dios, que desprecian la iglesia, desprecian a Cristo y desprecian su palabra. Deuteronomio 32:5. En forma corrompida se han portado con él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos. Son una generación perfecta y torcida. Se está refiriendo a personas no judías. ¿Cómo los ve? Que es una generación perversa y torcida. Les hago una pregunta. Cuando usted está con un no cristiano, ¿sus conversaciones son sobre Dios? Son cómo edificar la iglesia, cómo mejorar como ser humano, como esposo, como padre, como empresario. Pues una persona que te ancla a malas ideas, malas palabras, malos deseos.
Y saben lo peor de todo, le llaman diversión. Jeremías 51:45, salid en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Muchas veces nosotros, mis hermanos, tenemos la ira de Dios o la disciplina de Dios porque por tiempo nos hemos entregado a vivir como paganos y no como cristianos. Mateo 17:17, Señor Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? El Señor está pacientemente esperando. Y tercer punto, les echaron mano, los callaron. Finalmente pareciera ser que el mundo logra su objetivo. Y yo quiero que nosotros comprendamos algo. Te quieren echar mano para silenciarte, para encarcelarte. Pero las enseñanzas de los apóstoles, y si ustedes hacen un repaso, entre ellos los discursos de Pedro, de Juan, de Lucas, del mismo Pablo, son tan poderosos que la palabra de Dios no vuelve vacía. El texto de nuestro estudio dice que aunque los echaron presos, ¿cuántos ya habían creído? 5,000 personas. Yo estoy seguro, mis hermanos, que el Espíritu Santo y Dios está obrando en nuestras vidas. Sé que aquí en este lugar el Señor te está llamando al arrepentimiento, a que evalúes tu vida pasada, lo que has estado haciendo hasta hoy y lo que tienes que hacer a partir de mañana. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque el mundo enseña lo siguiente: come y bebe. Eso es todo. Un ejemplo. ¿Ustedes han visto qué pasa con una persona no cristiana cuando le llega su quincena? ¿Qué pasa? Nos vamos del puente, nos vamos para acá o para allá, y finalmente vamos a comer bien, y como si fuera el todo. Ellos no piensan en el mañana. Sin embargo, la predicación del cristiano advierte: hay una resurrección, hay un juicio, hay una nueva vida por vivir bajo el amor de Dios o bajo la ira de Dios. Isaías 22, versículos 12 al 14. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó a este día a llanto y a endechas. Juan David, ¿qué significa endecha? Una cosa es el llanto, pero hay palabras de la Biblia que hay que explicar. Las endechas eran cuando las señoras por dolor se cogían y se echaban ceniza, se jalaban los pelos, se jalaban o sea, decían al mundo: estoy triste. Y la Biblia dice lo siguiente, que por el profeta Isaías dice: llamo al pueblo al llanto y a las endechas, a raparse el cabello y vestir de cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, haciendo y diciendo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová, que este pecado no será perdonado hasta que moráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Isaías había llamado por mucho tiempo al pueblo a que se arrepiente y cambie su vida. Y cuando usted no quiere escuchar, cuando usted quiere salud, fortuna, bienestar, para seguir una vida impía y pagana, el Señor le dice: haz un alto. Es preferible que llores en ese momento, te pongas cilicio y seas amargamente. No hagas lo siguiente: no pienses que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hay personas que viven de esa manera, no les importa el futuro. Ahora, no estoy hablando del futuro de cuando sea viejito. Hay un futuro que nosotros tenemos que pensar: ¿qué va a suceder después de que tú mueras?
porque vas a volver a vivir. Esa era la predicación de Pedro y de Juan. Hay una vida después de esta vida. Todo lo que hoy estamos haciendo, sirviendo en la iglesia. Miren, queridos hermanos, tenemos iglesia no porque hay un pastor, sino porque el Espíritu Santo ha levantado hombres y mujeres valientes que preparan este lugar, que invierten para que haya un lugar, para que haya un pastor, para que se pueda predicar el Evangelio, para que se pueda extender el Evangelio. Queridos hermanos, estamos batallando para traer buenas noticias. Y miren, no hay duda de que la persecución es cruda. Yo sé que se van a levantar los enemigos del Evangelio para que el próximo domingo tú no estés aquí, para que más tarde no vivas el Evangelio, mañana mismo, para que las mismas preocupaciones vengan y te atormenten en tu corazón. Pero yo les voy a decir algo. El Señor ha enviado su Santo Espíritu para que tú puedas anhelar, desear, vivir piadosamente en Cristo, aunque padezcas tu persecución. Y cuando tú padeces persecución, ¿sabe qué significa? Que tú tienes que comenzar a elegir. No me junto más con esa persona. Hoy tomo una decisión. No vuelvo a tener este grupo de personas al lado mío, porque son un perjuicio a mi vida, un perjuicio a mi matrimonio, un perjuicio para mis hijos. Queridos hermanos, se enseña con el ejemplo, no solo con las palabras. Jesús dijo lo siguiente, Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. ¿A quién está hablando? A sus discípulos. ¿Qué dice? Los siervos, ustedes, los discípulos, no son mayores que el Señor Jesús. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Miren, hermanos, lo que yo les estoy proponiendo ahora es lo siguiente. El mundo nos va a venir a echar mano. Nos va a identificar porque hablamos de Dios. Nos va a querer silenciar y nos va a querer encarcelar. Miren, ceda usted a una invitación no cristiana. Inmediatamente usted está silenciado y callado, como si estuviera en una cárcel. Porque mientras que todos están hablando de mundanalidades, usted no puede decir, vamos a orar en el nombre del Señor. ¿O sí? Hay lugares que uno, hasta por decencia con Dios, no puede hablar de Dios. Un ejemplo, ningún hermano podrá decir, me voy a un prostíbulo y voy a sacar una cita con una prostituta para predicar el Evangelio. Sería un absurdo, ¿sí o no? Eso es serio y muy extremo lo que yo les digo. ¿Por qué yo les digo esto? Porque la Biblia nos asegura que tenemos el tesoro del Evangelio en vasos de barro. Esto es un vaso de barro. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Por qué es así? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y eso es lo que no se habían dado cuenta los sacerdotes, los jefes de la guardia y los saduceos. Vamos a poner presos a Juan y a Pedro. Y los callamos. Pero ¿cuál es la excelencia? Que su mensaje ya había hecho efectivo. Y hoy yo les quiero prometer y desafiar a lo mismo. Que escuchen la palabra de Dios. Hoy conságrense al Señor. Dice 2 Corintios 4:8. 2 Corintios 4:8. Ahí mismo, en el mismo pasaje que estamos leyendo del 4:7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Cuál es la diferencia? Si yo tengo una pérdida económica, una pérdida sentimental, una adversidad en mi vida, pues la tribulación tiene que decir que hay una pena natural.
pero yo no puedo perder el dormir, ni el placer de dormir. O sea, no estoy angustiado porque el Señor le da la salida. Dice, todo es para bien. Miren lo que dice aquí también. Dice, en apuros, mas no desesperados. Señor, yo sé que a partir de hoy mi vida va a cambiar. Yo necesito una vida diferente, porque he visto que el mundo me está consumiendo. ¿Alguna vez han visto un papel quemarse? Y él se va consumiendo, se va desapareciendo, y lo que queda es ceniza, y esa ceniza se deshace, y mis hermanos, este mundo nos consume de esa manera. Porque nos dicen eso es el todo. No, Dios dio, Dios quitó, a Dios sea la gloria. ¿Quién lo dijo? Job, el hombre más rico sobre la tierra. Lo tuvo todo y luego no tenía nada. Y Dios lo bendijo. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos. Y el mundo nos va a perseguir, mas no desamparados. Dios está con nosotros, Dios está conmigo. Repite tú, Juan David, Dios está, y usted también. Dios está conmigo. La palabra del Señor es tan extraordinaria. Dice, derribados pero no destruidos. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano también puede fracasar en sus proyectos. Podemos perder una casa, podemos perder un negocio, podemos perder la vida de un esposo, de una esposa, de un hijo, de un padre, de una madre. Pero el Señor no nos dejará desfallecer. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Miren, hermanos, yo no sé lo que usted estará viviendo, pero si usted es cristiano, yo le aseguro, el mundo le quiere echar mano para silenciarlo, para callarlo, para encarcelarlo. Pero recuerde, Dios está con usted. Y si los propósitos de su corazón es honrar a Dios, vivir para Dios, aun si usted muriera en este acto y en este día, todo es para bien. Todo es para bien. El mundo no solamente nos quiere silenciar y encarcelar, nos quiere quitar el derecho de estar consolados, satisfechos y deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. Dígame si no es verdad que si usted comete un pecado el viernes o el sábado, usted no tiene moral para venir el domingo. Usted dice como que, ay, yo no quiero ir porque yo la embarré. Miren, una de mis primeras luchas cuando yo era recién cristiano era eso. Y yo con mucha vergüenza, le digo, un día yo me enojé mucho en la casa y rompí algo. Y yo no quería ir. Y yo me acuerdo que mi esposa me decía, vaya, vamos. Y en pleno culto lo único que yo sentí fue que el Señor me restauró. Y cada vez a lo largo de mi vida cristiana el Señor me empezó a dar dominio propio. Y paz y tranquilidad. Para no ser un hombre violento, para no ser un hombre iracundo, para no ser un hombre malvado. Hoy yo les puedo decir, de lo que el Señor me ha dado, yo les doy. Confiar en el Señor. Aquel que comenzó la buena obra, la está perfeccionando. No se dejen engañar. El mundo les quiere echar mano. Ya los identificó porque usted le dijo que va a una iglesia porque tiene una esposa cristiana, hijos cristianos, o tiene una membresía cristiana. Usted habla de Dios. ¿Cómo lo silencia cuando lo involucra en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios? Amados hermanos, tenemos un derecho propio de ser hijos de Dios, y es adorar, vivir, gozarnos en Dios. Hoy en Colombia se está eligiendo presidente, sea que gane el verde o que gane el azul.
por no decir nombres, nosotros tenemos que estar confiados, porque estamos en las poderosas manos de nuestro Dios. No solamente para congregarnos, sino para que frente a la persecución saber. Miren, voy a leer la Biblia para no parafrasearla. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera hasta el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Y Primera de Pedro 4, 3 y 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Y a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desolución y os ultrajan. Ustedes, si deciden hoy por Cristo, perderán a aquellos con lo que van en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones para Dios. ¿Eso qué significa, mis hermanos? Que el Señor nos va a apartar del mundo. Y el mundo no nos va a poder destruir, porque ya tenemos la victoria en Cristo. Hoy yo los quiero desafiar: no pongan sus ojos en las cosas terrenales de la vida, pónganlas en Cristo, que todo es para bien. Y a partir de este momento, de su propia consagración, de lo que Dios está haciendo en su persona, en su vida, sepa que todo es para bien. Pongamos en pie, demos gracias al Señor. Amén. Amado Señor, perdónanos, porque teniendo un regalo tan extraordinario que es la vida eterna, muchas veces nos angustia nuestra salud, nuestra vida, nuestra economía, nuestros proyectos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a descansar que todo, absolutamente todo es para bien. Gracias por tu intervención en nuestra vida, Señor, porque hoy nos has traído aquí para recibir ánimo. Porque, Señor, en medio de nuestra vida tú nos afirmas, tú nos convences, tú nos consuelas. Señor, tú das la salida. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que de tu amor, de tu gozo y de tu paz nos des a nuestro corazón para poder vivir para ti. Gracias, Padre, por todo lo que ha sucedido en nuestra vida, por todo lo que sucederá, porque sabemos que todo es para bien. Y aunque perseguidos, y aunque nos hayan echado mano y nos hayan echado en la cárcel, sabemos que nuestro testimonio servirá para que todos aquellos que le hemos hablado de Cristo sean sostenidos como nosotros, por tu presencia, por tu obrar, porque tú eres fiel, Señor, para sostenernos y perseverar en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.